En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Entrar de lleno en materia económica porque hay hartos temas, entre paréntesis el bajo IPC, el negativo, que finalmente posibilitó de que cerrara 2023 con un IPC anual de 3,9%, lo que es una muy buena noticia, que tiene muchas implicancias. Queremos hablar de todo lo que ha pasado en materia, por ejemplo, de esta ley de lobby que no se respetó con estas reuniones, estas divinas comidas, como se le ha llamado en la casa de Pablo Salaquet. ¿Qué más? El tema de las tasas de interés, el nuevo consejero del Banco Central. Hoy se presenta además el proyecto del gobierno para abordar el tema de la permisología o la tramitología o como quiera llamársele, que es, ustedes saben, un escollo, se ha dicho, para las inversiones, para poder aumentar las inversiones en el país. Bueno, de todo eso y más hablamos con Iván Weissman. Iván, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente acá. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. ¿No? Bueno, tú me dirás por qué partimos, porque a mí me parece que la noticia del IPC, pucha, partamos con algo bueno, siempre partimos con cosas malas. Mira, o sea, la noticia ya está, no, lo interesante es lo que dice de... Mira, yo lo he dicho en otros foros, yo creo que si uno mira los 4 años que enfrentó que ha venido enfrentando la economía chilena, que tuvimos el estallido social, pandemia, 2 guerras en Europa ahora pues con Israel, escalada inflacionaria y rodeado de una incertidumbre política y debate político, fragmentación política que a veces se tornó hasta violento. No, yo te diría que si hay una cosa que funcionó es la institucionalidad política, económica, perdón, porque después de 4 años tenemos una economía que, y esto yo quiero repetirlo 1000 veces para los que después en redes me dicen, la economía tiene un problema de estar estancada hace 11 años, que son problemas estructurales que no se van a resolver sin acuerdos políticos. Pero lo básico funcionó y está funcionando el modelo. O sea, un banco central independiente hizo que se controlara la inflación más rápido que casi ningún país del mundo, que esté por debajo del 4%. Es tremenda noticia, sobre todo para la gente más pobre. La meta del central es que esté el 3%, ya está el 3.9%. Por otro lado, un gobierno que algunos tildan como el más de izquierda desde la UP y algunos dicen más de izquierda verbalmente, que incluso el gobierno de la Unidad Popular tuvo la sabiduría, no, a mi modo de ver, de haber respetado a grandes rasgos el presupuesto que heredó del gobierno de Piñera, y el 2022 haber terminado con un superávit fiscal, o sea, recortando un 20 puntos del gasto, ¿no? Y el año pasado, 2022, también un aumento en gasto bastante acotado, con una base política que le pedía grito a mitad de año, cuando se creía que el desempleo se iba a disparar por encima del 10%, se venía el voto por el apruebo o rechazo, de que, entre comillas, abriera la billetera. Y fueron súper responsables de cómo la abrieron, no para enfocarlo en la persona. Y todo eso tiene ahora que una combinación de un banco central que hizo la pega y un gobierno que desde el punto de vista macro también la hizo. Tenemos la economía, macroeconomía está ordenada. O sea, este año, que todo el mundo lo dije acá, creo que la semana pasada, se anticipaba que Chile iba a tener un crecimiento negativo del 2%, incluso algunos decían 2,5%. Esto en enero del año pasado. Terminamos, se va a confirmar en unas 2-3 semanas más, vamos a terminar con un crecimiento nulo, que no es bueno, o creciendo 0.1, que tampoco es bueno. Y la proyección es que este año 2024 crezcamos entre el 1.7 y 2%, que tampoco es bueno, porque el PBI per cápita es casi nulo y seguimos estancados. Pero ahí podemos hablar, ¿no? Para mí el problema de la economía en Chile no es la economía, sino que es un problema político. No, sí, pues lo dijiste la otra vez, pues. De hecho, lo dijiste, pues, que el problema centralmente era un problema político, pero que ahondemos en ese punto, porque ¿por qué para ti fundamentalmente tiene que ver con un tema político? Porque hay, por ejemplo, creo que hoy día, ahí podemos saltar la permisología,
Aquí sí que es una de las pocas cosas que hay acuerdo unánime del sector privado y el gobierno de que por todas las buenas intenciones que que se puede haber tenido, pero en los últimos 10 años, como digo, por buenas intenciones, por hacerle, por tener una economía más sustentable con el medio ambiente, por escuchar a las comunidades, por una serie de razones, ¿no? Se creó una burocracia que en parte es burocracia y en parte una parte más ideológica quizás, de ponerle trabas a la aprobación de proyectos de inversión, al punto de que hay proyectos que demoran 10 años en que hay 4, 5, 6 diferentes entidades que te tienen que dar la aprobación, después puede volver al comité de ministros, es una, la verdad, es una cuca en pelota. Entonces ahí hay acuerdo. Si uno escucha el discurso, la vehemencia y las palabras que usó el presidente Boric antes de Navidad para anunciar que se iba a este proyecto de ley, lo podría haber hecho el presidente de la CPC, o sea, era un discurso. Entonces, pero ese es un problema que hace tiempo que se sabía, y bueno, este gobierno, bajo presión, si uno quiere decirle, lo prometió a principios del año pasado que se iba a mandar en septiembre-octubre, después lo postergó noviembre, después diciembre, y ahora, hoy, probablemente ahora mientras estamos hablando, está el acto empezado a las 8:30 de la mañana. No tengo ningún antecedente de lo que se va a decir en detalle. Lo que sí es que esto sí se ha conversado. No debería, por lo que yo anoche hablé con un par, no debería haber grandes sorpresas para el sector privado, y entiendo yo que toma varios de los puntos que el sector privado ha venido pidiendo y otras cosas. Entonces, ese es un ejemplo de que funciona. Vamos a otro tema que está candente, el tema pensiones. Claro. Si uno mira la comisión Marcel, la comisión Bravo, y lo que dicen los expertos internacionales que han mirado el sistema de pensiones en Chile, no hay dos visiones. O sea, se necesita cotizar más, porque el 10% es muy poco. Se necesita que aumentemos la edad de jubilación, algo que están haciendo todos los países europeos que a nosotros miramos como referencia, los nórdicos, los alemanes, porque el sistema se implementó cuando nos jubilamos a los 60 las mujeres, 65 los hombres, y vivíamos 10 años, para hacer 10, 15 años de jubilaciones. Ahora nos jubilamos a la misma edad, pero los chilenos tenemos una esperanza de vida de 20 años más. Entonces no hay sistema, ya sea si uno quiere ir a todo reparto o quiere ir a 100% capitalización individual, el sistema no da. Y dentro de eso, hay discusiones políticas de cuánto se tiene que aumentar, si eso, el aumento que este gobierno, la propuesta son 6 puntos, que es parecido a lo que había hecho Piñera, qué porcentaje debe ir a la cuenta individual de los afiliados, de los cotizantes o trabajadores, y qué parte se debe ir a un fondo solidario, ¿no? Y esa discusión es política. La discusión de aumentar la edad de jubilación para las mujeres a 63, que dicen, o igualarla con los hombres, o igualarla de los hombres a 67 de forma gradual, esa discusión es política, no es técnica. No. O sea, la gente que ideológicamente dice, no, pues la gente trabajó, o sea, el sistema de pensiones en el mundo, que se lo inventaron los alemanes hace más de 100 años, fue para financiar un número limitado de años de jubilación. No hay sistema, ya sea, yo creo que ni Noruega, con el fondo del petróleo, puede financiar 25 años de jubilación, porque vivimos más, necesitamos más medicamentos, etcétera. Esa discusión es política. O sea, uno puede discutir algunas cosas al margen del punto de vista técnico, ¿no? Y también es súper válido si ideológicamente le gustaría que el Estado se hiciera cargo de todo o que fuera todo privado. Es una discusión política que es válida, pero hay algunas cosas que son técnicas, pero la política no deja la fragmentación política. Lo mismo en salud, que estamos analizando. Yo me acuerdo ¿cómo era? Mañalich, que era el ministro de Salud de Piñera 1, que quería hacer una reforma, y fueron las propias ISAPRE que se lo pidieron y le forzaron que saliera del gabinete. Pero muchas, yo estoy seguro que las ISAPRE ahora felices firman lo que proponía en su momento de tener un plan único nacional para poder comprar peras con peras, un montón de cosas que también, desde el punto de vista técnico y no ideológico, todo el mundo está de acuerdo. No miran los sistemas de salud que más o menos funcionan, tienen algo de eso, pero bueno, la política nos tiene fragmentado, sí, y tampoco puedo avanzar. Y podría dar mil ejemplos más. Claramente, pero Iván, mira, una cuestión respecto del tema pensiones, que
que pasa como por el costado, y es que Chile, más allá de si tú subes la pensión, es decir, la edad de jubilación de las mujeres o la igualas con la de los hombres, o evidentemente tienes que aumentar la cotización, si 10% es nada, no es nada. O sea, realmente estamos muy mal ahí, pero estamos de acuerdo con eso. El punto es que aquí hay un tema con el mercado laboral también, porque si tú no tienes un mercado laboral que está en sintonía con estos cambios, es decir, sueldos bajos, obvio, por otro lado, grandes procesos de inestabilidad, donde las personas pierden el empleo, por lo tanto no cotizan, mucha informalidad. Entonces, ¿cómo logras combinar esas dos cosas? O sea, ¿cómo logras hacer que esto efectivamente funcione con un mercado laboral que esté de acuerdo con las necesidades de un país que tiene que avanzar hacia el desarrollo? No, estoy 100% de acuerdo. Eso es parte también de la discusión, porque y ahí está la política, porque yo estoy de acuerdo con tu análisis de que, oye, el sistema original chileno fue diseñado para un mercado laboral perfecto, que Exacto, todos entramos a laborar a los 22 y trabajamos 40 años cotizando 10%, sin lagunas, sin mujeres que van con a cuidar a buenos los hijos o a los sueldos. padres, con sueldos que van creciendo. Entonces, ese es un factor totalmente. Es más, algunas de las críticas a la propuesta actual del gobierno es que no apunta a la informalidad, que si uno mira desde el punto de vista del que contrata, ¿no? Y acá no son las grandes empresas, ¿eh? Son porque esto tienen este problema, no tiene ese desafío, sino que las pymes. El tema de las 40 horas, más el tema de un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que sabemos que en las grandes ciudades como Santiago no es ningún lujo, ¿no? Se le complica, pues. Entonces digo, ¿qué hago? A ver, a mí yo ya tengo que pagar una cotización más alta, que al final sale el sueldo de los trabajadores, pero el que la paga es la empresa, ¿no? Tengo que ahora van a dar 40 horas, entonces tengo menos productividad si no me organizo bien. No quiere decir que sea menos productivo necesariamente porque los 40 horas, que parece uno de los logros poco difundidos de este gobierno, si queremos ser un país con un buen balance de trabajo-vida. Entonces digo, ¿qué hago? Puta, yo tengo, no sé, te invento, tengo una panadería y me está yendo bien, y ahora tengo que ver si contrato a la Mirna que trabaje no, los fines de semana porque estoy vendiendo mucho pan. Y resulta que yo los fines de semana aumento mi venta un 5%, pero mi costo de contratar a la Mirna ahora, con las 40 horas, con el salario mínimo, con bla, 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 me sale 20% más. Entonces no me conviene. La Mirna me dice, oye, hagámoslo en negro. Y ahí en negro, si no tengo que pagar la cotización, etcétera, lo hacemos. Entonces, hay cosas que le critican al proyecto actual de que, por un lado, todo bien, de que apunte a mejorar las cotizaciones, tener una parte que sea un fondo de solidaridad, de reparto, un seguro de vejez, depende, vamos a ver lo que va a salir al final, pero por otro lado tiene que también el gobierno, y no solo sino es general, hacer políticas públicas de que miren a futuro de desincentivar la informalidad. O sea, los países nórdicos tienen una tasa de trabajo negro, trabajo informal del 4%, el nuestro es por arriba del 30%. Claro, lo que pasa es que como tú, es que es tan difícil todo esto, es que, Iván, mira, podríamos estar todo el programa y varios días más hablando de la informalidad y de por qué hay informalidad en Chile, o sea, son tantas cosas, pero mira, quiero seguir avanzando para poder Sí. también preguntarte respecto Oye, solo para cerrarlo del tema política, oye, el más importante, donde también falta ahí la sí, política, es lo que falta, el pacto fiscal. El pacto fiscal está por frenado supuesto, por razones políticas. ya, Y ahí no estoy pero tomando lado ni del gobierno ni de la oposición, pero ahí son razones políticas, porque técnicamente no hay ningún organismo serio que nos diga que Chile necesita recaudar más, ¿no? Para el tipo de Estado y sociedad que somos y el nivel de riqueza que tenemos y desarrollo. El problema es, un lado quiere que todo eso se produzca de una forma y otro lado quiere que todo eso se produzca de otra forma. ¿Y quiénes lo van a pagar? ¿Las empresas o las personas? ¿O hay que más personas paguen? ¿O las más ricas? Entonces, eso es un debate político. ya, pero por ejemplo, ya que lo mencionas, el tema de la PGU, de aumentar la PGU a 250.000 pesos y así generar, por supuesto, un piso mínimo, ¿no? De Sí. pensiones dignas, que también pensemos 250.000 pesos que son, o sea, no es nada, pero al menos es más que lo que hay hoy día o de lo que hubo hace 2, 3 años. Pero te pregunto, porque el gobierno está proponiendo una fórmula de financiamiento de ingresos, con ingresos fiscales permanentes, para poder mantener esta Sí, PGU 250.000, pero para eso necesita pacto fiscal. ¿Tú ves en el sí. empresariado, en las organizaciones empresariales, CPC, SOFOFA, cierta disposición a abrirse a un pacto fiscal realmente? Mira, me he equivocado todo el año pasado. Por ahí, bueno, si quiero, yo tengo en el podcast de los viernes que hacemos con Rodrigo Castillo y la Fran,
tenemos una sección que se llama Hablemos sin saber, así que me voy a meter un poco en Ya, esa área, hablando con saber poco. Mira, sí y no. Yo creo que la última propuesta de la CPC que se presentó a principios de año, hace una semana, dejaba una puerta abierta, porque decía, bueno, hay una cosa que es cierta, en Chile la mayoría de los impuestos los pagan las empresas, que es algo un poco anacrónico si uno lo compara con países que tienen el nivel de desarrollo económico y otras actores no dentro de la OCDE. Entonces los impuestos corporativos en Chile son muy altos para lo que es los pares, nos hace menos competitivos. Y el gobierno estaba dispuesto a bajar los impuestos a las empresas de 27 a 25. Las empresas quieren que baje a 23, que sigue estando más o menos en el promedio, sería el promedio, más o menos el promedio de la OCDE. La propuesta del gobierno decía, y a cambio de eso le subimos el impuesto de primera categoría, o el impuesto a la renta, a los que ganan creo que más de 4,5 millones de pesos mensuales, más o menos, ¿no? Y la propuesta del gobierno de los empresarios es: escuchemos a lo que ha dicho el Fondo Monetario o del PNUD, que Chile tiene que ampliar su base tributaria. Hay muy pocas personas que pagan impuestos, ¿no? O sea, el 80% de los trabajadores formales en Chile no pagan impuestos. Y si uno lo compara, está bien, es otra economía, otro mundo. En Estados Unidos, o sea, tú vas a trabajar a McDonald's por $3 la hora, esa es mi época, ¿no? Y ya te sale tu recibo de sueldo que te descuentan, ¿no? Entonces se crea como una cultura de que la gente, y si ganáis muy poco a fin de año te los devuelven. Pero el concepto de que te retiren, de que te cotices, está. Entonces, ahí está el meollo de la deuda, porque por un lado lo que te dice el gobierno, y ahí no está solo el gobierno, te lo dicen un montón de expertos en políticas públicas de Chile, es que hay como el tema del huevo y la gallina, porque tú y yo sabemos que en Santiago ganar 1 millón de pesos, estadísticamente un buen sueldo, pero en la realidad te complica, sobre todo si eres una familia, ¿no? Entonces, esa persona, que sería clase media, que pasaría a pagar, imagínate una persona que gana 850.000 pesos, no, 820.000, no me acuerdo, no me citen por cifra en red, pero más o menos eso, creo. claro. Pasaría a pagar el impuesto no a la renta. Y no sé cuánto será, pone que sea el 10%. Y digo, oye, yo ya pago de mi bolsillo, pago porque la educación pública es mala, o no, pero el argumento que hacen, entonces pago que sea 2 pesos para meterlo en el colegio parroquial o en el colegio municipal subvencionado, bueno, para allá no, pero pago extra por la educación, de mi bolsillo. Después pago extra por mi salud. Sí, pues. Y no me alcanza con las pensiones, entonces también me cotizo y después yo igual tengo que echar a ahorrar para poder la vejez. Y estoy a 2 meses sin sueldo de volver a ser pobre o clase media vulnerable. Entonces, políticamente dice, pucha, y a esa gente le empezará a pagar impuestos. En Europa, que tienen las socialdemocracia, por lo menos las que yo apunto, la gente tácitamente está dispuesta a pagar más impuestos, que más gente, pero tienen servicios que dicen, bueno, sé que el transporte es relativamente barato o me funciona, el colegio da lo mismo si es un barrio rico o pobre, el colegio del Estado es digno, tengo salud, ahora a lo mejor tengo un poco de lista de espera, pero tengo una salud, entonces no me tengo que preocupar de esas cosas. Entonces, y esto lo ha dicho además, no es este gobierno el que lo ha dicho solamente, lo ha dicho gente del gobierno de Piñera, y como te digo, gente que está experta en políticas públicas, te dicen que esa es una cosa compleja en Chile. Y lo dijo el ministro Marcel el año pasado, en su momento, yo estaba en conversaciones con él, no en off, y él lo dice, es complicado. ¿Cómo le decís a una persona que vive en Ñuñoa, que tiene 2 hijos en colegios privados, no en Estado, que va a pasar a, no sé, ponle que cotice, que le saquen el 10% de impuestos? Y dice, escucha, y también hay una cosa de arribismo, hay cosas sociales en Chile de querer meterlo en colegios privados, que los privados no necesariamente son mejores en muchos lugares. Entonces, eso es complejo y hace que Chile sea más complejo aún este debate. Claro. Iván, para ir cerrando, tenemos otros temas que quiero preguntarte porque... Uy, que pasó rápido. Sí, pero es que pasa volando, pero quiero preguntarte por el tema del famoso, las comidas en la casa de Salaquet. Oye, qué impresionante la cantidad de gente que pasaba por la casa de Salaquet, ¿eh? Oye, ¿Fuiste tú? ¿Te invitaron, Mina, no? Parece que no. Oye, pero es que ahí lo que pasa, que increíble cómo un personaje como Salaquet
puede tener la capacidad de este imán de llegar y de atraer a su casa y hacer el nexo con otras instituciones o con empresarios en este caso y con tantos representantes del mundo político. Pero te quiero preguntar lo que pasó con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que también estaba invitado. Así es, fue exclusiva nuestra en el semanal del domingo en mi newsletter, porque a mí yo la semana pasada me mostraron las invitaciones, hablé con 5 personas que los invitaron, y la versión que yo tengo, que es la que publiqué, que entiendo que es la que después la segunda y la tercera, es que a él, lo que a mí me llegó de gente cercana, que a él efectivamente había dicho que sí al inicio a través de un tercero. Él no conoce, ¿verdad? Yo toda la información que tengo que él no conoce, nunca ha estado con Salaquet, sabía quién era de nombre, pero nunca no lo conoce, ni siquiera tiene vínculos cercanos a través de terceros, pero alguien del mundo político. Algunos dicen que fue la ministra Toá, otros dicen que fue Jorge Sursa, el ex diputado, que ha salido a defender estos encuentros, que le habría dicho invitado si quería un evento con empresarios, que informal, a lo mejor. Y él dijo que sí. Y a los pocos días, me dicen alguna persona que fue a los 2 días, cuando supo más detalles, cuando empezó a organizar su agenda, su equipo, él dijo, no, acá no. Y él rechazó. Esa es la versión que yo tengo, no tengo por qué cuestionarla, no. Y es más, ayer cuando salió a hablar en público el tema, si uno lee entre líneas, fue como, creo que la frase fue, oye, cada ministro tiene que hacerse cargo de lo que hace, como que estaba mal. Ahora tú me preguntas a mí sobre este tipo de encuentros, yo lo encuentro que están buenos los encuentros. O sea, sobre todo en un mundo... Sí, pero sí se tiene que transparentar, y yo dejo abierto de cómo se transparenta, post o pre. Pero, oye, dejemos de hacernos más papistas que el Papa, de que se reúnen empresarios con políticos. O sea, eso es parte de la política de la antigua Grecia, ¿no? Ahora, no, de que ahí, pero el cómo y cómo se transparenta antes o después, a mí me parece, en un mundo que está tan fragmentado, que hay tanta... ¿cuál es la palabra? Hoy día en el mostrador de esta entrevista que hice con la Susana Sierra, de BH Compliance, presidente de una mujer muy capa, que ella dice, esto cayó como un balde de agua fría a las confianzas, que ya están tan golpeadas en por la forma en que se hizo. Pero ¿cómo tú reduces mejoras confianza? En parte siendo más transparente ante la sociedad para que la sociedad te crea, pero también un gobierno una generación, que no es los ex-MAPU, que crecieron bajo el alero de la nueva democracia, la transición, y había diálogo constante y se conocían, aunque por ahí no se querían. Acá hay todo un mundo, y yo te lo digo personalmente, cuando empezó este gobierno hay gente de este gobierno a las cuales yo conozco, que me decían que por favor organizara. Yo digo, oye, no es mi pega, para eso está el lobby, yo no soy lobista, porque sabían que yo tengo llegada y contacto en el mundo empresarial, en el mundo privado, porque me acuerdo que en un off con una persona que está en el gobierno, nos me decían, oye, nosotros sabemos que vamos a estar discutiendo, pero no queremos que nos tengan miedo, ¿no? Un ministro importante me dijo, no queremos que nos tengan miedo porque nosotros entendemos que esto va a ser moderado, esto antes de que asumieran. Y por otro lado, tú tienes un mundo empresarial, sobre todo la vieja guardia, que también tiene sospechas y prejuicios. Entonces tiene que haber espacios fuera del Congreso, donde va a haber tele, en que la gente se sienta un poco más cómoda y se conozca, porque a veces lo humano hace que se destraben, sirve como el aceite, la grasa de la política. Entonces tú me dices, me parece mal de que empresarios se reúnan con políticos en la casa de un lobista. En el hecho en sí mismo no. Que tendría que verse a lo mejor transparentado, se tiene que adecuar la ley de lobby, pero me parece que era como, mira, un amigo que también tiene en el mundo político, me dice, mira, Iván, ¿sabes qué pasó al final? Una vez que se hicieron como conocía, como que todos querían ir, porque si no, que hay como que estáis fuera, es como la fiesta del colegio que no te invitan, ¿no? La fiesta raja el sábado, tú querés que te inviten, y tú eres político porque es una señal de poder. Si no te invitan significa que no eres poderoso, y lo mismo por el lado de los empresarios. Oye, qué interesante toda esta discusión, fíjate, porque tiene varios elementos, como dices tú, quizás lo más importante para cerrar es que a lo mejor se hubiesen evitado todo este tipo de suspicacias y de desconfianzas y de conjeturas, si se hubiese hecho como se tenía que hacer, por ley de lobby, y con eso ya cerráis la conversación y la discusión, pero se abren muchas más interrogantes. Bueno, se nos acabó el tiempo, Iván, qué pena. Pero déjame hacer solo súper rápido eso. Es que sí. Uno dice, oye, ¿qué pasa si decís, como decís tú, me dice una persona, si claro, después de las reuniones tú la haces? Ya se sabe
que pucha, cada 2 semanas hay una comida en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está mirando la plataforma del Hoy. Se va a llenar de periodistas en la puerta y ahí ya la gente no va a querer ir. Claro, es que por eso te digo, es que es un tema, fíjate, bien complejo, no es tan simple como sacar la cuña que uno puede decir, esto no se tiene que hacer nunca jamás. Claro, es difícil. Lo que pasa es que yo creo que las respuestas de las autoridades también han sido enredosas. No ha habido, no ha sido, totalmente. Claro, entonces al final, mira, es un enredo que tú decís. Por eso que, lamentablemente, desde lo que le toca a la autoridad política, yo diría fundamentalmente a los políticos, hay que hacerlo por ley de lobby, si no estás con y sobre todo por un gobierno que decía que venía a hacer las cosas distintas. Pero, bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Oye, Iván, te pasa. Gracias, Saludos. igualmente para ti, que tengas buen día. Gracias, chao. De todas maneras, saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.